Mi querido Jaimito, llegaste en momentos en que estoy enchilado. Yo creo que necesitamos o de tu tranquilidad y tu mesura o de plano. Métele más leña al fuego, querido Jaime. El maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria también, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Hay que apoyar No Apto para Cínicos de lunes a viernes a la 1 de la tarde con los likes, con los superchats, con las suscripciones. Ahí está dando la batalla Jaime con Hildy, su compañera de vida, también periodista de larga trayectoria. Mi querido Jaime, yo ya estoy. Y se ve con la mirada de Jaime que viene con la espada desenvainada, Vicente. A ver, Jaimito. Serenos, morenos, serenos, serenos, morenos. No, no se me calienten, tranquilos. Acuérdense que respiren profundamente. Uno. Caliente soy. Ahorita me acordé. ¿Te acuerdas que durante el Mundial entrevistaban a los extranjeros para que opinaran sobre los mexicanos? Y el comentario de los extranjeros, sobre todo los japoneses o los... Oh, sí, los mexicanos, mucho caliente los mexicanos. Sí, somos calientes, mucho calientes los mexicanos y nos encendemos cuando se trata de responder o hacer frente a casos de injusticia. Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí ya no me sorprende. ¿Se acuerdan cuando en la entrevista que le hizo el Chapucero al hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán? Él decía que en esa primera etapa, cuando se trata de llegar al poder, Andrés Manuel estaba convencido de que a veces había que pactar con el diablo, a veces había que buscar alianzas tapándose la nariz, ¿no? Y así lo hizo. ¿Se acuerdan la primera entrevista en exclusiva que le da Andrés Manuel López Obrador tras ser electo? Se la da a TV Azteca, ¿no? A Javier Alatorre, al que lleva hasta su casa de Tlalpan y le dice, Javier, a mí Beatriz me ha dicho que tú eres un gran periodista, es un periodista serio, ¿no? Y claro, estábamos asistiendo a esa versión de Andrés Manuel de colmillo retorcido que se estaba camelando, estaba engañando a algunos miembros de la oposición mediática, política, los pactos con Lili Téllez, ¿no? No. Pero ahora eso ya no va. La gente ya está harta de estos pactos. ¿Por qué? Porque nos han salido ranas. Caso de Lili Téllez, mucha gente que una vez estando dentro de Morena, Sergio Mayer, se convierten en ranas, ¿no? Prometían ser princesas, prometían ser príncipes y se convierten en ranas. Entonces yo creo que Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum necesita saber que ya no es necesario esa política de arrastre electoral. Ya necesita saber que en la primera fase, que consistió en el despertar de conciencias, ya se produjo. Hoy, por fortuna, la inmensa mayoría de los mexicanos ya están despiertos, le han quitado la venda de los ojos. Las conciencias han sido sacudidas por ese político que se convirtió en un agitador, de conciencias. Ya eso le tenía miedo a Estados Unidos, y Estados Unidos se sumó durante mucho tiempo a esta campaña de Andrés Manuel es el peligro, es la amenaza, ¿no? Y ahora estamos en otros tiempos. Así es que ya es tiempo de deshacerse de ese escombro, esas partes que luego traicionan, que son viles. Así es, pero que alguien le tiene que dar a entender a la presidenta y sobre todo a la gente que le maneja los medios de comunicación. Ya basta de irle a besar el anillo a Monseñor López Dóriga, ¿no? ¿Vieron la indignación de López Dóriga
cómo se lanzó contra Luisa María Alcalde ayer. No, 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 las furias de Monseñor López Dóriga, un título nunca mejor aplicado a López Dóriga, un hombre que tiene siempre ha tenido estrechos vínculos con la Iglesia Católica Mexicana y por tanto con el Vaticano. Este personaje es un meapilas que siempre estuvo del lado de los Norberto Rivera, de toda esta iglesia corrupta que pactó con el crimen organizado, que pactó con el poder político, que pactó con los periodistas corruptos. López Dóriga era un enfant chouchou, un consentido de la Iglesia Católica. Eso me consta, nos consta a todos, ¿no? ¿Quién se iba al Vaticano a cubrir los consejos cardenalicios, que luego salía en plan incróspido? Creo que... y mientras tanto, los que, ya sabes, le besan el escroto: Joaquín, hermano, es un honor estar a tu lado, siendo tú el único periodista mexicano que ha cubierto tantas sucesiones papales, ¿no? Pues es que es eso, ¿no? Entonces yo creo que en Palacio Nacional tienen que sacudirse esa piel muerta. Hemos dicho una y otra vez, esa vieja casta de periodistas que formaron parte no del cuarto poder, eran gente que estaba vinculada a la creación del poder. Ellos eran coronadores de reyes, ellos eran los que decían: sí, este va a ser el bueno, este va a ser Enrique Peña Nieto, queremos ser un hijo tuyo, sí, vas a ser tú el elegido, ¿no? Y siempre le dieron la espalda a personajes como Andrés López Obrador, que, oh señor, ¿quién iba a decir que en el 2018 se iba a convertir en presidente electo por las mayorías? Una mayoría sin precedentes, una mayoría solo superada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con más de 36 millones de votos. Así es que, ¿cómo lo van a entender? A madrazo limpio. Y yo creo que a veces, yo creo mucho en el hard love, en el amor duro. A veces los amigos, los aliados de este movimiento se los tenemos que decir, porque los enemigos nunca se lo van a decir. Los enemigos les van a decir: no les hagas caso a estos youtuberos, no les hagas caso, tu estrategia de comunicación está perfecta, síguenos dando dinero, querida Claudia Sheinbaum. Así es que me sumo a tu indignación, querido Chente, nada más que por favor no hagas corajes más de lo necesario. Es que sabes que ya, o sea, vengo por años, desde que nació Sin Censura, aquí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo creo que fuimos los primeros que le planteamos así con términos de chayoteros al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin miedo. Pero ya no lo decimos ni Jaime ni Paco, lo dice la consejera jurídica. O sea, la famosa lista, la famosa explicación fue en un espacio en Palacio Nacional. Y ahí aparecen como amplificadores, promotores, productores, Pepe Cárdenas, Azucena Oresti, Chumel Torres, Joaquín López Dóriga. No lo digo Ciro Gómez Leiva, no lo digo yo, no lo dice Vicente Serrano, lo están diciendo ustedes mismos. O sea, me refiero a Palacio Nacional. ¿En qué cabeza cabe que algún asesor le diga a la presidenta: oiga, hay que seguirle dando dinero, decenas de millones a Radio Fórmula, si es donde están esta bola de cabrones que están exhibiendo ustedes mismos en Palacio? Y tienes, ya no digo, insisto, sin censura, a una prensa independiente y alternativa, básicamente a lo que definan ahí en Palacio. No hay presupuesto. No, hay para la otra, para el otro año. Hoy no, joven. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese maltrato? ¿Quién permite ese maltrato para los que sí quieran publicidad oficial? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando?
la gente, los paisanos trabajando, cortando el pasto aquí en estos parques del centro de Chicago desde temprano. La pregunta que tengo también, que hay que analizarlo, ¿cómo entenderlo de le quitaron la visa al hijo de Andrés Manuel López Obrador? Estados Unidos ya dio un paso al círculo del expresidente, ya se atrevió a meter el pie o meter la mano, meter las narices, como le quieran poner, a ese círculo, porque además no es nada más el hijo del expresidente, es el hijo del fundador del movimiento que hoy gobierna. Es un líder como el que no hay o no se dan cada caída de casa, se dan cada 100 años. No es poca cosa. Es que Estados Unidos ya dio ese paso y de ahí también la explosiva respuesta de Andrés Manuel López Beltrán, Paco. No te escucho, Paquito, perdón. Discúlpame, Vicente, aquí le había cerrado el volumen. No, Vicente, Jaime, Vicente, lo que entiendo es Estados Unidos no está dando un paso de ninguno, está haciendo lo que sabe hacer, presionando a donde debe presionar, sí, dejando que la gente interprete. Si Estados Unidos quisiera verdaderamente luchar contra el crimen organizado, bueno, ahí tienen a cabeza de vaca para empezar. No es una lucha, no ahora, no antes, no es una lucha de Estados Unidos contra el crimen organizado. Es una lucha por control. Donald Trump ha sido muy claro desde que llegó. De lo contrario, no habría negociado con tanto narcotraficante como los que ha negociado. Si hay un presidente corrupto en Estados Unidos, Donald Trump seguramente, me atrevo a decirlo, es el presidente más corrupto que ha tenido Estados Unidos. El más. Yo documenté en su momento, y aquí lo platiqué hace unas semanas, el director de la DEA, por ejemplo, Terrence Cole, o Terry Cole, como le dice la gente, este tipo trabajó en la embajada de Estados Unidos en México mucho tiempo, y en su época, en 2 épocas estuvo. La primera en 2011. Él fue fundamental como informante de los Zetas para que en esa Coahuila de los Moreira Valdés se perpetrara una matanza de 300 personas. Y luego, en su segunda época, 19, 20, él fue fundamental para toda la corrupción que había en la DEA, en México, y que después nos enteramos en 2021, 2022, con el despido muy discreto, por cierto, sí, de Nicolás Palmeri. Toda la DEA estaba inmersa en actos de corrupción. O sea, y ahora es el director de la DEA. No es una lucha contra los narcotraficantes. Y entonces, ¿por qué liberó a Juan Orlando Hernández? ¿Y por qué conocemos ahora el Honduras Gate? Es una lucha por control político de las naciones. Y yo recuerdo, bueno, Jaime lo decía. No vamos muy lejos para confirmar lo que estás diciendo. Lo que hace de la Espriella en Colombia. Solamente rescatistas de Israel, Estados Unidos, Ecuador y no recuerdo si Perú. Puros alineados ideológicamente. Nada más, mi querido Paco, para darle también ese granito, 5 centavos a tu reflexión. No, pero además, fíjate, porque además lo escuché con Jaime Hernández, ya después lo comprobé, pero lo escuché con Jaime Hernández. Mientras Colombia, algunas zonas de Colombia luchaban por rescatar víctimas de un sismo de 7.4 que devastó algunas regiones, Abelardo de la Espriella permitía el ingreso de militares estadounidenses a Colombia. O sea, es una lucha por eso, por el control político de las naciones. Nada que ver con el narcotráfico, nada que ver con el crimen organizado. Tiene que ver, bueno, mira, si fuera por eso una lucha contra los criminales, hay documentación y documentación e investigaciones muy sólidas
sobre el enriquecimiento ilícito de Alejandro Moreno Cárdenas, y ahí está en Washington cada que puede. Hay documentación, evidencias muy sólidas y pruebas de peculado y desvío de recursos públicos, de uso indebido de facultades y atribuciones, de abuso de autoridad, de lavado de dinero, o como lo llaman las autoridades, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si fuera una lucha contra los criminales, el primero tendría que ser Alito, el segundo Ricardo Anaya Cortés. Y en ese lugar también de privilegio tendría que estar Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El tipo es un criminal, es un delincuente, estuvo huyendo 6 años o estuvo 6 años a Salto de Mata. No es una lucha contra el crimen. Si fuera eso, Estados Unidos no tendría un presidente convicto. Es una lucha por el control de recursos, por el control de todos los recursos de América Latina. En eso está inmerso. Si no, ¿cómo te explicas que de la Espriella, que es un delincuente, sea presidente de Colombia? Que el presidente de Ecuador, cuyas empresas está probado que trafican cocaína, sea presidente de Ecuador. ¿O cómo te puedes explicar que haya un presidente como el que tienen en Argentina? No es explicable, la única explicación que hay para que tengan a Javier Milei, para que tengan a Javier Noboa, para que tengan a Nayib Bukele en El Salvador, si la única explicación que hay es esa, es el control ideológico de todas las naciones. Hay que ver, tienen títeres. ¿Qué hizo Keiko Fujimori ahora tomando posesión? Un aumento a la gasolina, pero desproporcionado, de tal forma que tiene una olla de presión en Perú. Tenemos que verlo de ese punto de vista. Si nosotros nos preguntamos, ¿ya van a ir contra Andrés Manuel López Obrador? ¿O le encontraron algo a Andy? No, Estados Unidos no encuentra nada. Estados Unidos plantea luchas ideológicas, plantea control de países y quiere controlar México. Es la joya de la corona con Brasil. Los dos únicos países que no ha podido controlar. Entonces, Estados Unidos va a dar ahí su pasito a través de Marco Rubio, de J.D. Vance, el vicepresidente, y nosotros somos el primer paso y el más importante. En México es la joya de la corona para Estados Unidos, para Marco Rubio, para J.D. Vance, para Donald Trump. Controlar a México sería el México que teníamos con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, entregarles todo lo que pidan. ¿Cuál es la lucha o el enojo contra López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo? Que le cerraron la puerta a la DEA, a la CIA, al FBI. Aquí lo hemos explicado. La DEA, hasta antes de que López Obrador le cerrara la puerta, entraba por su casa entraba en México como Pedro por su casa. Entonces debemos plantearlo de esa forma y debemos estar claros que Estados Unidos va a encabezar la lucha contra la 4T. Y segundo, vienen los medios de comunicación. La primera forma de lucha o de golpe de Estado es el control de los medios de comunicación, y estos medios de comunicación representan responder a los intereses de Estados Unidos. Estos medios de comunicación que mantiene el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente y Jaime. Estamos en momentos verdaderamente emocionantes para los que contamos historias, para los que nos dedicamos a esto de la información y la desmenuzada. ¿Ya se dieron cuenta también que hay un bronconononón al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lenia Batres está denunciando que se quiere regresar a los privilegios. Está denunciando que se quiere regresar a los seguros médicos privados en la Suprema, y ha rechazado el aumento del 17% al presupuesto de la Suprema Corte para el 2027, que sería por ahí de los 6,104 millones de pesos, y ha cuestionado la restitución de seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos, mandos medios y superiores.
Y ya contestó la Suprema. Dicen en la Suprema oficialmente que se está privilegiando la austeridad responsable con eficiencia institucional. No, están buenos los putazotes por todos lados. No nada más en Palacio, no nada más en la Suprema, en la Cámara de Diputados, en los senadores. Mi querido Jaime, ¿con qué vas tú? Échele, maestro. Pues voy a empezar con esta denuncia de Lenia Batres, una mujer que siempre, ella es, realmente es, yo diría que Lenia Batres, quien es, siempre se ha convertido en el objetivo de muchos que la acusan de ser una radical. eh, yo he escuchado comentarios además de lo más asquerosos, ¿no? Diciendo que es una mujer que ni siquiera está bien preparada, que estudió en una escuela patito, que no, 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 no. Han dicho de ella, no se imaginan cuánta porquería han soltado, ¿no? Lo cierto es que Lenia Batres es una mujer muy consistente, muy coherente, y con una gran altura, no solamente moral, sino académica. Esta mujer se ha convertido en la conciencia de esta nueva Suprema Corte que surge de la renovación que pidieron millones de ciudadanos, ¿no? Y entonces, este es el primer escollo que tiene que cruzar Lenia Batres. El debate consiste en la disputa por el dinero. Ay, Dios mío, ¿no? Como decimos los mexicanos parafraseando a William Shakespeare, ¿no? Porque ya ves que Shakespeare es eh, to be or not to be, ¿no? Ser o no ser. Y nosotros los mexicanos parafraseamos a Shakespeare en las cantinas cuando decimos, ¿ses o no ses? ¿Ses o no ses? ¿No? Y es lo que dice Línea Batres, ¿ses o no ses? ¿Semos o no semos de la 4T? Semos de la 4T si respetamos leyes de autoridad. Hay que aprender a vivir en ajuste a medianía, ¿no? Pero hay quien dice, no, 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 ¿cómo? No, 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 me vas a quitar mi sueño húmedo de vivir como vivían los antiguos ministros. No, 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 oye, yo sí necesito algunos privilegios. Acuérdense lo que decían antes, ¿no? Necesitamos una buena dosis de marmaja para que nadie nos pueda corromper a cañonazos, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Es el primer obstáculo que tiene que enfrentar Lenia Batres y además por un tema tan, ay, Dios mío, siempre el dinero, el maldito dinero, ¿no? Pero esto Pinche cochino de... Tiren 100 o 500. Nosotros que andamos siempre pidiendo apoyo, pero... ¿Te acuerdas de una de tus novias? Lo que se puso los labios así, la Sandra Cuevas que anduvo detrás de ti mucho tiempo, Vicente. ¿eh? ¿Cómo te aventaba Sandra Cuevas sus balones? Nada más que me dijo que me faltaba una cosa para que ser malandro. Ay, lo malo es que no eres malandro, me dijo. Si no, Sí. Lo sí. menos, y la pachocha, ¿no? Y la pachocha, ¿no? No, es muy No. interesante este debate al interior de la Suprema Corte de Justicia. eh, y es muy elegante a Lenia Batres que dice, desafortunadamente este debate ha generado animosidad negativa en mis compañeros ministros y ministras, ¿no? Animosidad negativa, ¿no? Qué bonita, qué buena metáfora para decir, se han encabronado en mi contra, todos ellos han dicho que ni madres, que ellos no quieren recorte presupuestal, que así tal como lo mandaron es más que suficiente. Pero Lenia Batres es una mujer valiente que ha dicho, sí, ¿ustedes quieren que este debate quede en lo oscurito? Pues no,
No, señores, no. O sea que, ¿ces o no ces? ¿Ces o no ces? Yo creo que Morena, así como en el tema de Elena Batres, tendría que darse también en el debate del que estábamos hablando antes, ¿no? De ¿ces o no ces? Vamos a financiar a medios que siguen atacando a la 4T, lanzando mentiras, viles, calumnias. Hay que preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta, ¿ces o no ces, queridos amigos? Y por cierto, nada más para aclararle a Gregorio Valles, no seas culero, Gregorio, no seas culero, Goyo. Dice, ese gallo quiere maíz, ¿o será que Vicente no quiere chayote? En lugar de estar de insidioso, Gregorio, mejor mándate un buen pinche superchat y déjate de mamadas. Por mí, que se acabe la publicidad oficial. Por mí, que lo inviertan en el internet para todos. A ver si así, rascándonos con nuestras propias uñas, todos, a ver de cómo nos toca. Nosotros tenemos cuánto tiempo rascándonos con nuestras propias uñas, viendo cómo sobrevivimos. Nosotros ya estamos acostumbrados a estar con el telefonito y el tripié pedorro, aunque no nos crean. No seas mamón, pinche Gregorio Valles, con mucho respeto. Si eres de la audiencia de Sin Censura, este gallo quiere superchats. No seas ojáis. Ah, y por cierto, mi querido Paco, híjole, qué buena se puso la cosa también en el caso de Ángel Aguirre. En su comparecencia, porque empiezan a salir detalles, ¿no? En su larga comparecencia, Ángel Aguirre dice que se pudo haber evitado lo de Ayotzinapa, porque él, el exgobernador priista, perredista, prianredista, Ángel Aguirre, hoy tras las rejas en el altiplano, en Almoloya, acusado de mandar destruir evidencias, videos en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dice que él le pidió a Jesús Murillo Caram, en su momento procurador general de la República, en tiempos de Peña Nieto, que detuvieran al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, porque tenían vínculos con el crimen organizado. Dice Ángel Aguirre que José Luis Abarca y su esposa tienen o tenían vínculos con el crimen organizado, y él en Palacio Nacional, dice Ángel Aguirre en su comparecencia, 2 meses antes de la desaparición, la tragedia de Ayotzinapa, le pidió al Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, que detuviera a los Abarca. La pregunta es, ¿por qué no le hicieron caso? Y aquí es donde ya empieza a escalar la cosa, mi querido Paco. Aquí es donde se pone sabrosa la cosa. Nosotros hemos dicho, tú has dicho, Jaime ha dicho, yo he dicho, he sostenido, que Ángel Aguirre tiene la llave para mencionar a personajes arriba y señalar a personajes abajo. ¿Por qué no le hizo caso el Procurador General de la República a un gobernador ante una denuncia de esa magnitud? Uf, uf, y recontra uf, diría el perro Bermúdez, mi querido Paco. Vicente, a ver, es que Ángel Eladio Aguirre Rivero es tramposo. Sí, es un político, es un tipo que ha vivido en la mafia toda su vida. Así empezó con los Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer. Es un tipo tramposo porque él está dando por sentado con esta declaración que José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala, y su esposa desaparecieron a los estudiantes. Yo me planteo lo siguiente, ¿por qué no entrega a la información de los casetes que destruyó? Eso sería muy benéfico. Él dice que Jesús Murillo Caram no quiso o se negó a detener a José Luis Abarca, suponiendo sin conceder que es cierto. Él era el gobernador del estado, los pudo mandar a detener, o a través de la fiscalía le respondía a él directamente. Había control de la gubernatura había control de la fiscalía desde la gubernatura. ¿Por qué no mandó detener a José Luis Abarca? Porque lo estaban acusando de otros asesinatos, delitos del fuero común. Delitos del fuero común. Tú sabes que todos los delitos en este país son del fuero común, y después cuando se estudian
y hay causas para decir que fue crimen organizado, se hace un delito federal. Pero si había una orden de captura contra Abarca por homicidio, ¿por qué no lo capturó la autoridad estatal? No, tengo la impresión de que con estas declaraciones se está lavando las manos. Se fue para abajo, ¿por qué no se va para arriba? Y lo más importante, verdaderamente, ¿por qué no hace una relación detallada de lo que contenían los casetes? Seguramente tiene alguna copia debe tener de dos casetes. Entonces, ¿por qué no hace eso? Ángela, Eladio Aguirre Rivero está lavándose las manos, está lavando las manos del ejército, por ejemplo. Dice, no, pues fue José Luis Abarca. Eso es lo que está diciendo. Pero un presidente municipal, por poderoso que fuera, no tenía más poder que el gobierno del estado. Ya no hablo de la federación, más poder que el gobierno del estado. ¿Por qué él no le pidió a la fiscalía, bueno, a la procuraduría entonces de Guerrero, detener a José Luis Abarca? ¿Por qué si ya tenía una acusación de homicidio, por qué no lo detuvieron? Hay una observación muy clara. No dice que se pudiera haber evitado, pero sí lo dice. No lo dice, pero sí lo dice. Entonces, si se pudo haber evitado, por qué no él, o bueno, su procuraduría, detuvo a José Luis Abarca? Es muy tramposo Ángel Eladio Aguirre Rivero, y te digo, bueno, pues que nos diga por qué le ordenó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, ¿por qué le ordenó destruir los casetes? Él no dice que no ha dicho que no le ordenó destruirlos, o sea, está metido hasta el fondo. ¿Por qué ordenó destruirlos? ¿Qué había en los casetes? ¿Qué encontró? Dice que su primo estaba enterado, su sobrino, uno de sus sobrinos estaba enterado. Bueno, ¿de qué estaba enterado? ¿Por qué lo protegió? ¿Por qué ordenó destruir los casetes? No, tomó la salida fácil. Yo les dije que detuvieran a Abarca. ¿Fue a Abarca? ¿Tiene pruebas de que fue a Abarca? No las tiene claramente. Es una salida muy tramposa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, Vicente, porque está en la cárcel por otras cosas, no por pendejo. Los políticos en este país tienen una forma muy fácil de lavarse las manos. Él había ordenado otras represiones en Ayotzinapa. Si era un tema federal, ¿por qué ordenó reprimir a estudiantes de Ayotzinapa? O sea, hay hechos que correspondían a la Procuraduría General del Estado de Guerrero, y él los obvió, pero cuando quiso reprimirlo, lo reprimió. No, hay una trampa ahí, Vicente. Es muy tramposo, porque se fue para abajo. Ahí está a José Luis Abarca, porque no va para arriba, porque un presidente municipal, por poderoso que sea, no tenía todas las herramientas para desaparecer a 43 estudiantes. Y por cierto, a José Luis Abarca no lo han acusado de eso. Él está condenado por otros delitos. Así que tiene mucho, Ángel Eladio Aguirre Rivero tiene mucho que explicar, pero no solo de esta matanza, de otras matanzas en Guerrero. Es muy interesante lo que dice, porque él no puede demostrar nada, a menos que presente los casetes que destruyó Vicente y Jaime. Como que de pronto salió un poquito. Ya está regresando Vicente. ¿Ahí me escuchan? ¿Me ven? Sí. Sí, órale. A ver, híjole, ¿qué dirá de nosotros un personaje como Verástegui? Arremetió contra el chapucero. Hay que avisarlo. Hay que avisarle al chapucero que trae encima a Eduardo Verástegui. Está enojado Eduardo Verástegui porque se entrevistó. Por cierto, le agradezco el saludo, abrazo que me acaba de enviar a la distancia Andrés Manuel López Beltrán. Me acaba de responder al mensaje. Un abrazo, Andrés Manuel, en donde te encuentres por allá en Tabasco. Estamos pensando pues en ver si nos concede pronto una entrevista aquí en Sin Censura. Dice Eduardo Verástegui muy enojado porque los chapuceros entrevistaron precisamente a Andrés Manuel López Beltrán, el charlatán del chapucero.
como su nombre lo dice, es un chapucero, un zurdo comunista que, por cierto, está en la lista de los vendepatrias, un pseudo periodista que hace entrevistas a modo. Entrevistó al delincuente de Andy, uno de los hijos del peor presidente de la historia de México, el líder del cártel de Morena, Andrés Manuel López Robador. Este tipo forma parte del ecosistema de payasos paleros de los morenarcos. ¿Cuánto le estarán pagando a este vendepatrias cómplice del narcoestado? Hijos de la... Vaya, y eso, mi querido Jaime, que Andrés Manuel López Beltrán era irrelevante, no pintaba, no era como su papá. Güeyes, llevan 2, 3 días con Andrés Manuel López Beltrán en primera plana. Imagínense si fuera relevante, imagínense si fuera, no, o sea, que porque lo entrevistó el chapucero, y, las declaraciones, que ahora porque le quitaron la visa. Bueno, mi querido Jaime, antes de que nos diga zurdos de mierda, el guadalupano, yo creo que eso también es pecado, ¿verdad? Decirle gente comunista de mierda. Yo creo que debería de ir a confesarse el domingo para poder comulgar o rezar 20 rosarios extras a la Virgen de Guadalupe para que se le perdonen sus pecados a Eduardo Verástegui. Mi querido Jaime, ¿con qué vas tú? Pues con esto mismo, ¿no? Y con este tipo de personajes que ahora se suman a esta hoguera para quemar, para rostizar al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero, por supuesto, a Andrés López Beltrán, que después de la entrevista que le concede al chapucero, santo cielo, ¿cómo les dolió? ¿Cómo les dolió? Porque además dijo verdades duras, consistentes. A mí me gustó la entrevista, sobre todo la que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, también en el que aclara los orígenes del huachicoleo, un arte de robar que surge desde la presidencia de Enrique Peña Nieto y es precisamente Enrique Peña Nieto y sus cabilderos quienes fortalecen este negocio del huachicoleo fiscal, porque según la iniciativa de energía que después se cayó, se hacía legal la compraventa de gasolinas desde el extranjero, ¿no? Y qué bueno que lo aclaró el hijo de Andrés Manuel o Andrés López Beltrán, porque ciertamente es quizá la herida que muchos le querían causar en el costado izquierdo a Andrés López Beltrán. Y cuando yo veo este tipo de reacciones, incluida la del Departamento de Estado, dices, híjole, qué miedo le tienen, ¿eh? Qué miedo, qué pavor le siguen teniendo a Andrés Manuel López Obrador. De verdad, es increíble el miedo que le tienen, no solamente a Andrés Manuel, le tienen miedo a Claudia Sheinbaum y a Andrés López Beltrán. Miren, les quiero poner en pantalla, le voy a pedir a mi querida Marvel que ponga el número de visas que ha quitado el Departamento de Estado bajo la presidencia de Donald Trump. Más de 175,000 visas. ¿eh? El Departamento de Estado ha revocado más de 175,000 visas durante la administración de Donald Trump. Bueno, y esto tiene que ver, como bien lo decía el maestro Paco Cruz, no es porque le hayan descubierto a Andrés López Beltrán su vínculo con el narco. No, 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 no. Esto es un ejercicio desaforado, exagerado. Fíjense, más de 175,000 visas en un tiempo récord tiene que ver con la estigmatización de Donald Trump con toda aquella gente que le cae mal, que no quiere que llegue nunca al poder, se ha convertido en el hombre que dice, a ese que tiene su visa, ese también. El propio, ¿cómo se llama? El que fue embajador en México y que ahora es subsecretario, ¿cómo se llama? Que se dice, Christopher Landó. Christopher Landó, que ahora se dice, sí, yo soy el que quita las visas, y se regodea con ese cargo y con ese afán suyo de quitar vasos bajo las más pajoreras razones, ¿no?
Y entonces, yo lo que creo que cuando pasa esto, a mí me llamó poderosamente la atención la forma en que todos los medios sin excepción, hoy publican en primera plana o le dan la mayor cobertura a este hecho, al hecho de que le hayan retirado la visa al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que, no sé, me vino a la mente una vieja palabra castiza española que se acuñó por ahí del siglo XVII, ¿no? Es una palabra que a mí me fascina, que se llama echacuervos, ¿no? ¿Qué son los echacuervos? Los echacuervos son los propagandistas de hoy. Los echacuervos de antes eran los que decían, esa señora es bruja, ¿no? Sí, 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 hay que quemarle leña viva. Los echacuervos eran la gente que soltaba maledicencias, ¿no? Soltaba bulos, rumores, ¿no? Que después metían miedo en el cuerpo, desataban olas de fanatismo, ¿no? Los echacuervos. Y entonces, uno de los conquistadores españoles que después con el tiempo se convertiría en gobernador, fíjense nada más, de Buenos Aires, eh, ¿cómo se llamaba? Juan de Torres se llamaba, que llegó a ser gobernador del Río de la Plata, Buenos Aires y parte de Uruguay. Y él decía que los echacuervos basta con que les des un pedazo de pan para que mientan largo, así decía él. Échales un pedazo de pan y vas a ver cómo mienten largo. ¿A quién les recuerda? ¿No les recuerda a Alito Moreno? Que decía, no, compadre, a los periodistas no se les mata, bueno, no se les mata A con tiros, balazos. se les mata de hambre, pero si les das un trozo de pan, como a la de la Micha, como a la gente, toda la gente de Artritical, como a la gente de TV Fórmula, Radio Fórmula, Lourdes Mendoza, bla, 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 tú échales un pedazo de pan y ahí los tienes que van a mentir para largo tiempo, ¿no? Esos echacuervos en los que incluyo a Verástegui, porque aquí Verástegui, claro, después de ver que el Departamento de Estado le quita la visa a Andrés López Beltrán, se suma a la crucifixión, ¿no? De quien aspira a una diputación por el Estado de Tabasco. Así es que esto no es nuevo. Las miserias humanas existen, las inmundicias humanas existen desde que el ser humano se puso sobre dos pies y comenzó a andar por la tierra, ¿no? La vileza de estos seres humanos es extraordinaria, los López Dóriga, los Ripa Palacio, los Alito Moreno, los Lili Telles, todos estos son echacuervos, que ahorita no sé por qué, se me vino a la mente esa frase de los echacuervos y estamos estos días llenos, repletos de echacuervos y a nosotros nos va a tocar espantar, espantar o darle alguna que otra pedrada a estos echacuervos. Bueno, pues recuerde que estamos aquí también para echarle chingazos a los que echacuervos y a los meapilas. ¿Cómo? Ay, cabrón, cómo saca expresiones del maestro Jaime Hernández. Le voy a pedir que nos ayude con los likes, lluvia de likes, lluvia de likes. Y atención, si usted o alguien que conoce, algún familiar, amigo, lo deportaron o se autodeportó y le quedaron a deber, podría haber dinero para usted en Estados Unidos. A ver, ayúdenme a pasar la voz ahorita porque tengo información. Ojo, si lo deportaron o se autodeportó o se regresó, podría haber dinero esperando por usted en Estados Unidos. Para que pase la voz, ayúdenme a pasar la voz. Likes, lluvia de likes en esta transmisión en vivo y en directo. Les encargo que nos ayuden con los likes tan necesarios. No cuestan, pero sí cuentan. Y bueno, mi querido Jaime, nos vemos a la 1 en No Apto para Cínicos. De esto vas a hablar, me imagino.
de todo esto y vamos a hablar también de cómo Colombia se desliza por la pendiente de una crisis humanitaria después de esta política tan selectiva del gobierno del señor de la Espriella. Es increíble cómo este personaje le gusta hacer sufrir a su propio pueblo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta decisión evidentemente estúpida del Departamento de Estado de retirar el visado y de todo este historial de más de, yo creo que ya van por las 200,000 visas que han retirado Estados Unidos bajo las caprichosas actitudes del Departamento de Estado de Marco Rubio, que es, yo no conozco un jefe del Departamento de Estado tan vil, tan lamescrotos como Marco Rubio, que le dice sí a todo a Donald Trump. Los espero a la una con mi querida esposa, mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, y con la que nos ve desde arriba, desde el cielo de los perros, nuestro querido Yago Matusay. Querido, un abrazo para ustedes dos, queridos amigos. Gracias, Jaime. Mi querido Paco, pues estamos al pendiente a las 5 de la tarde de las videocharlas cruzadas, ¿no? A las 5, Vicente, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y Jaime, por favor, trabaja mucho porque necesito temas para las 3 de la tarde. El maestro Paco Cruz, videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Maestros, como siempre, es un honor. Ahí estamos dando la batalla con la resortera. Y bueno.